Creíamos que teníamos que dar dos visiones de lo que hemos hecho en Consellería y de lo que pensamos hacer. Una desde el punto de vista más organizativo, que es el de Juanmi, y otro desde el punto de vista más del bajar a la mina, que puede que sea yo, ¿vale? Si veis que me embalo tal, me paráis, porque una de las cosas que hemos aprendido es yo a no correr tanto y Juanmi a correr un poco más. Y eso nos lo hemos enseñado uno al otro, ¿vale? Esta es un poco la introducción de nuestra historia. Al final, todo pasa por algo. Lo estábamos comentando antes y la pandemia nos hizo mucho daño, pero también nos proporcionó una serie de ventajas y una serie de situaciones que tuvimos que forzar, que sin las cuales no hubiéramos evolucionado. Por compararlo un poco, WannaCry sentó a toda la empresa española en un mundo donde creía que nunca estaría. El incidente con el SEPE puso a la administración pública en orden en algo que creía que tampoco le pasaría nunca. Pues con la pandemia nos ha pasado igual. Fue una cosa muy mala, pero de todo lo malo se saca algo bueno. Al final, al fin y al cabo, esto que vamos a contar es la historia un poco de lo que hicimos, de los aciertos que tuvimos, de los errores que cometimos, que fueron muchos, y las lecciones que aprendimos para el futuro. Y sobre todo la de, voy a ser esta vez proactivo, no voy a dejar que me pillen, voy a solventar todo esto y voy a preparar más proyectos para que si alguna vez vuelve a ocurrir algo, por lo menos nadie pueda decir que no hicimos lo que podíamos. La Consellería de Sanidad es una cosa muy complicada, como toda la Generalitat en general, pero cada uno a su manera, pues bueno, cuenta su historia. Esto es la comunidad y esto es lo que tenemos. 24 departamentos de salud, 29 hospitales, 37 CPDs, más de 1.100 servidores, 35.000 equipos de usuario y más de 70.000 usuarios. Bueno, en concreto, 121.414. Es que no iba a poner el número. Pero para que veáis un poquito más, simplemente el Departamento de Salud, he dicho 24 departamentos de salud. ¿Veis el Departamento de Salud de Castellón? Pues el Departamento de Salud de Castellón tiene en toda la provincia, pues no sé, hospital, centro, tal, 75 centros más, puntos de atención continuada, tal, y 13 centros más. Y he elegido un departamento de salud que ni es grande ni es pequeño, ¿vale? Eso es para que simplemente veáis la frontera que defendemos, ¿vale? Tened en cuenta que ambulatorio hay en todos los pueblos, incluso en algunos dos, incluso algunos se abren cuando vas de verano de vacaciones. Y esa es la frontera que defendemos, ¿vale? Pues vino el COVID y la única medida de protección que teníamos frente a él era instaurar el teletrabajo. Es decir, la gente no podía venir a trabajar, habían infecciones. No os acordáis, pero a mí no se me olvida, yo no me compré la primera mascarilla hasta después de mi cumpleaños, que era el 4 de abril. Y nos la aislaron el 14 de marzo porque no habían. Y nos lavábamos con lejía o como podíamos. Bueno, pues el 10 de marzo ya empezamos a ver qué podía ser y qué podía implicar el teletrabajo. La cuestión es que una de las cosas a las que nos enfrentábamos es que teníamos que mandar de repente entre 1.000 y 1.500 y 1.800 trabajadores. No estoy hablando de sanitarios, enfermeras, estoy hablando de todo el personal administrativo que pudiera haber en hospitales, centros de salud, etcétera, a su casa, a teletrabajar, porque la Consellería no se podía parar, los historiales tenían que seguir saliendo, etcétera. Pero nosotros en la Consellería no tenemos 1.800 portátiles para prestar a la gente. ¿Lo entendéis, no? Ojalá, pero no. Y si se van a conectar a teletrabajar desde su casa, ¿cómo hago que ese trabajo desde su casa sea seguro? ¿Vale? Os he intrigado de momento, pues viene lo mejor. Vale, esas eran las dos grandes preguntas. ¿Cómo garantizamos que esos equipos se conectarán a un entorno de consellería y estarán limpios o producirán el menor impacto posible? Y se conectarán a través de VPNs que tuvimos que dar de alta un montón. Pero había otra cosa. En esa época de locura, los pacientes iban de aquí para allá. Me traían uno de Madrid, ahora yo lo envío. Y yo tengo que pasar los historiales. Los historiales, sabéis todos que en el correo tenemos una limitación, hay una tal. ¿Cómo intercambiamos esa información? Los centros de enseñanza tenían que enviarnos, los hospitales privados, las consultas tenían que enviarnos informes del COVID que había y claro, todo por correo electrónico nos hubiéramos muerto. ¿Entendéis las dos problemáticas que afrontábamos? Entonces, ahí ya Juan y yo decidimos que nos íbamos a casa y que se apañaran. No.
decidimos, primero vimos, antes de empezar, y creo que es una cosa que ha quedado, hicimos un análisis de riesgos un poco sui generis. Vemos qué mejoras en la infraestructura podríamos hacer y ahí nos ayudó CSIRT. En la sonda que tenemos aumentamos el tamaño de la tarjeta, porque sabíamos que íbamos a recibir muchísimo más tráfico. La tarjeta de la sonda la aumentamos para poder admitir todo eso. Detectar qué aplicaciones eran esenciales para seguir dando servicio y nos encontramos con una cosa. Para el médico sí era una aplicación esencial, pero para los servicios de informática la aplicación de incidencias era un servicio esencial. Y aprendes cosas que realmente en las que nunca hubieras caído. Vemos que necesidades de personal y equipamiento, empezamos a buscar gente, y vimos que teníamos que preservar el servicio de atención primaria, preservar el servicio de atención especializada, preservar los 37 CPDs, los hospitales y los servicios centrales, porque las comunicaciones con el Ministerio de Sanidad eran prácticamente diarias. ¿De acuerdo? Quiero decir, no todo. Si veis, no he puesto los centros de salud. ¿Os acordáis lo que hicimos con los centros de salud? Los cerramos. No fue una decisión fácil, pero no están allí, porque no era un servicio esencial a proteger. Al final hicimos un análisis de riesgos un poco sui generis, pero es lo que tocaba hacer. Esto es nuestra infraestructura y de repente muchísima gente de la que hay se iba a quedar en blanco. ¿Los veis que se han quedado en blanco? Pero además empresas que prestaban su colaboración también se iban a quedar en blanco. Gente que se conectaba por LAN to LAN, por VPN, que no estaban los técnicos en casa, que tenían que conectarse desde su casa a su empresa y desde su empresa a la consellería para seguir trabajando. Bueno, y esto fue lo que hicimos. Elegimos una solución de endpoint y colocamos a cada persona que se iba a su casa a trabajar, que luego no fueron 1.800, fueron 3.400. Ese endpoint, para que cuando se conectara su equipo estuviera asegurado. No fue fácil, hubo que convencerlos a todos, porque de repente tú le dices a un tío con el que él se mira el canal de cocina, el hijo que tiene 17 años mira porno, la mujer hace gimnasia con el ordenador, que vas a colocarle una cosa extraña en su sitio. Pero al final no había más opción y a lo mejor tomamos el papel de malos y a lo mejor fue al final el de buenos. Bueno, pues no te quieres poner esto, no puedes teletrabajar. No había más. No podíamos arriesgarnos a que nos entraran desde ahí. Oye, y todo el mundo le pareció fenomenal. De hecho, se ha quedado como una solución, ¿vale? Y lo más importante de todo, antes en el almuerzo he comentado que la Consellería de Sanidad tenía una ventaja táctica sobre el resto de organismos, las consellerías y los organismos de sanidad. El gobierno podía mentirnos, Simón podía contarnos lo que quisieras, pero tú en sanidad sabías lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque tenías incidencias de que te estaban pidiendo más equipos, más personal, más. A nosotros muy pocos podían engañarnos de lo que realmente estaba pasando. Me gustaría que se viera, y no sé si se ve, pero este correo en el que el jefe de sistemas nos autoriza a Juan y a mí a poner en marcha todo esto, es importante que lo veáis. ¿Veis qué día dice? El día 13 de marzo. ¿Sabéis lo que ocurrió el 14? Esa fue la anticipación que tuvimos. Empezamos a prepararlo y cuando el 14 nos encerraron, no lo teníamos desplegado, pero lo teníamos en marcha. ¿De acuerdo? He hablado tal, una empresa nos proporcionó pues, un producto con el que pudimos trabajar y, por supuesto, lo hizo gratis y estamos eternamente agradecidos. Ese producto permitía un control centralizado, configurar la privacidad, poner diferentes grupos en la consola, pero habían dos cosas más importantes. Una, era muy versátil porque se podía poner tanto fácil de desplegar, no ralentizaba los equipos y se podía poner en Windows, en Mac y en Linux. ¿Vale? Y sobre todo era un producto que estaba certificado para el ENS de sistemas de categoría alta. Hay muchos endpoints, ¿vale? Que cumplen eso, pero bueno, este lo cumplía. Y eso es lo que empezamos a desplegar. Al final encontramos, en ese tiempo en que estuvo desplegado, 1.464 detecciones de malware nuevo en equipos de nuestros usuarios intentando conectarse. Y por supuesto los bloqueó todos. De hecho, CSIRT hizo una prueba y preparó un PC que yo creo que es lo peor que he visto en mi vida. Se llamaba Mary PC y tenía como 40 tipos de virus diferentes y no pudo tumbar el producto. Sí, he dicho que fue una cosa de todos, no solo nuestra, ¿vale? Y de
todas las máquinas de equipos de usuario que se conectaron a Consellería, el 23,39%, cuando les pusimos el producto, ya estaban afectados de malware. Quiero decir, y esta gráfica a mí me encanta. La parte de arriba es la evolución del COVID en la Comunidad Valenciana en un periodo de tiempo. La parte de abajo son las detecciones de virus que detectó la consola de quienes se intentaban conectar a la Consellería, ¿vale? Al final, la seguridad es la vida y la vida es la seguridad. Si os fijáis, se parecen muchísimo, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque cuanta más incidencia había, más gente enviábamos a casa, más detecciones daba la consola. Cuando mejoraba, la gente volvía a trabajar, menos se conectaban, menos detecciones había. Quiero decir, es curioso, pero es así. La cosa funcionó y entonces empezamos a preguntarnos lo que yo decía, ¿proyectos de futuro? Vale, ya he securizado que la gente de mi consellería, cuando se conecta desde su equipo, lo haga de manera segura. Pero tengo un montón de empresas, laboratorios, hospitales que se conectan a mis sistemas, ¿vale? ¿Y cómo securizo eso? Y entonces se nos ocurrió que necesitábamos para las empresas externas que pasaran una herramienta del CCN que se llama Clara, no sé si la conocéis. Yo el primer curso que hice en mi vida del CCN fue de Clara y me enamoré de Clara para siempre. Fue mi primera mujer del CCN y me enamoré para siempre, ¿vale? Clara pasa una auditoría. La auditoría está certificada por un tercero y te dice si ese equipo cumple con los parámetros del Esquema Nacional de Seguridad o no. Y tú puedes autorizar que se conecten o no. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y tenemos un proyecto para mejorar eso. Cualquier empresa que quiere conectarse a Consellería tiene que auditar sus sistemas y enviarnos la auditoría. En la oficina de seguridad revisamos, le decimos los cambios que tiene que hacer, se los enviamos y cuando nos da una auditoría pasable, autorizamos la VPN y la conexión, ¿vale? En cuanto al intercambio de información que he hablado, de que enviábamos tal, creamos con nuestro propio cloud que se llama Transit. El nombre es de Juanmi y yo. Se me ocurría toda la tecnología, pero el nombre no podía acertarlo. Y a Juanmi se le ocurrió y creo que sí, porque al final Transit es una plataforma de intercambio de información, no es un repositorio. Los enlaces caducan a los 7 días y los ficheros se borran. No es para que guarden información, es para que los usuarios intercambien información. Podéis acceder cualquiera de vosotros, transit.sam.gva.es, y la foto que aparece, como los de prensa no me daban una foto, hice yo una foto de Oliva, que soy de Oliva, y la puse. Y lo que veis es el campanario de Oliva en una puesta de sol. Magnífico. ¿Vale? Lo habíamos probado, pero no le habíamos dado publicidad. Pero aceleramos el proyecto, realizamos más pruebas, elaboramos un sencillo manual, impartimos, yo no sé cuántos minicursos de 5 minutos. Transit se usa así, ¿vale? Eliminamos el botón de compartir en redes sociales, que lo tenía para evitar cualquier descuido, que nadie por curiosidad le diera a compartir en redes sociales y compartiera un historial de un paciente en redes sociales, ¿vale? Optamos por el uso web, no por el cliente de escritorio, sino siempre por uso web, y nuestras políticas impedían sincronizar con el cliente de escritorio para que no se convirtiera en un repositorio, sino que fuera una plataforma de intercambio. Bueno, esto era básicamente Transit, una máquina virtual con Red Hat a un cloud conectada al dominio CS y certificado Wildcard. Y el gran acierto fue conectado al dominio CS. Todos los usuarios de la Consellería, todos los del dominio tienen usuario en Transit. Solo se crea su espacio cuando se conectan la primera vez. El conserje, cualquiera que tenga usuario en dominio CS tiene usuario en Transit, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto nos permitía enviar ficheros fuera, pero no permitía que los de fuera subieran ficheros. Pero yo podía enviarte un enlace con contraseña, el enlace caducaba a los 7 días y si no te lo habías descargado la información se borraba. Así intercambiamos montones de información con el Ministerio y con otras instituciones con las que teníamos que compartir. Pues estamos hablando de lo mismo. Funcionó, pero ahora los usuarios externos querían también subir archivos. ¿Os imagináis que cualquier, bueno, voy a decirlo, hijo de mala madre nos pueda subir cualquier archivo? ¿Vale? ¿Lo podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Pues esto era Transit 1.0 y ahora tenemos Transit 2.0, que ahora os lo explico, y es otro proyecto que vino dado de toda la situación de pandemia. ¿Vale? Con lo cual tenemos, para lo que era el presente y para lo que era el futuro, que las conexiones externas fuesen seguras, al menos cumplir lo mínimo que establece el ENS. Y para empresas empezamos a pasar Clara. En Transit los usuarios externos necesitan subir archivos.
Subir archivos, me explico. Sería la repera que al dermatólogo que no puedes acudir en pandemia o no puedes acudir porque no está o por lo que sea, le pudiera subir una foto del eczema que tienes, pero que se la tengas que subir al facultativo, no a cualquiera. Como anécdota os cuento que un día casi armamos una tremenda en un consultorio, en una cuenta pública, se recibe una foto de las partes íntimas de una niña pequeña. Bueno, aquello ya estábamos todos marcando a la Guardia Civil y de repente se nos ocurre buscar en redes sociales. Bueno, pues el padre había llamado al médico, mi hija tiene una infección, el médico le había dicho envíame una foto y el padre en lugar de responder al médico había respondido a todos. No estamos buscando, no era nada malo, no era nada del otro mundo, pero el padre en lugar de responder al médico había respondido a todos. Con lo cual, pues bueno, pero vamos, te digo que ya íbamos a enviar a la Guardia Civil porque estaba enviando, pues os imagináis el cuadro, ¿no? Bueno, pues lo que pretendemos evitar con Transit es esto también. Yo soy tu médico y te doy un espacio para que tú me subas. Pero tú solo puedes subirme ahí porque yo te he dado una contraseña. Y lo que me subas desaparecerá en 7 días. ¿De acuerdo? Es como magia, de verdad. Yo a veces lo pienso. Hay una cosa que... Y me come la cabeza. Y estoy pensando ahora en mi madre, que no fui nunca capaz de explicarle lo que había estudiado. El resto eran economistas, profesores, médicos, tal. Y cuando a mi madre le decían, ¿tu hijo qué estudia? Y resulta que la pobre mujer no sabía qué decir. Yo me hubiera gustado que yo lo hubiera visto esto. Bueno, pues en plena pandemia apareció otra necesidad. Nosotros conocemos a las personas del hospital, conocemos dónde están los hospitales, conocemos lo que hemos puesto en los hospitales, pero os prometo que no hay ningún servicio de salud que sepa lo que pasa en la red interna de sus hospitales. Y es una cosa que necesitamos descubrir. Y ese es otro proyecto que salió de aquí, de qué está pasando realmente en mi red interna. Tengo dispositivos que me conectan, dispositivos que no puedo acceder. Los de Siemens me han traído un analizador, pero si lo abro pierdo la garantía, un analizador que vale 1 millón de euros. ¿Vale? En fin. Y hay otra cosa que nos obsesionaba. Nos obsesionaba la posibilidad de que se nos colara un ransomware. Y el CCN tenía una herramienta que se llama Microclaudia y podíamos desplegarla. De ahí nacieron estos proyectos. Hemos mejorado el procedimiento de altas de VPN y estamos trabajando en EmmaVar. EmmaVar es un producto del CCN. Y en lugar de yo pasar la auditoría y que tú me la envíes y la revises, cuando quieras conectarte a Consellería, te conectarás a un portal cautivo. Ese portal te pasará un pequeño análisis. Y si cumples con los requisitos te podrás conectar y si no, no. Con lo cual independizo que cada vez tenga yo que pedirle la auditoría, porque la auditoría se le hará en ese momento. El pliego está a punto de salir. Está todo hecho, estamos hablando con el CCN y el pliego está a punto de salir. Transi 2.0, pues securizamos Transi 2.0 con un endpoint. Separamos el frontend del backend, analizamos, vemos si la calidad de los datos, vemos lo que suben y de alguna manera estamos protegiendo lo que nos suben y lo que nosotros compartimos. En cuanto a mejorar el conocimiento de lo que pasa en la infraestructura de nuestro inventario de activos, a través de un proyecto europeo, una empresa valenciana, pudimos desplegar en 4 hospitales un proyecto piloto con una sonda de tipo industrial de Nozomi y la idea no era que se quedara la sonda, la idea era saber si realmente teníamos necesidad de una sonda que nos informara de lo que pasara. La empresa valenciana se tenía que gastar un dinero ahí porque tenía una subvención, nosotros nos venía bien, hicimos el proyecto y lo tenemos en marcha en 4 hospitales. No sé cómo quedaremos, pero es un proyecto que tenemos en marcha y las 4 sondas están funcionando en el hospital del el PSET, 4 que elegimos de diferentes tamaños y de diferentes tipologías, porque queríamos ver si realmente necesitábamos esa sonda al final. Y luego desplegar Microclaudia. Y ahí nos inventamos un sistema de cajas. Un sistema de cajas porque la barbaridad de Microclaudia asusta. La otra cosa, y a lo que le he dado la vuelta, es que de hace mucho tiempo tenemos una relación muy fluida con el CNN, con el CCN, igual que la tenemos con CSIRT. Y muchas veces probamos cosas y como muestra quería poneros, os he contado de EmmaVar que estamos a punto y que EmmaVar funciona sobre Clara y como muestra de ayer, si os fijáis, 19 del 5, pues
Están cambiando las cosas con respecto a Clara. Queremos tener una reunión con vosotros para aclararlo. Lo digo porque el nivel que tenemos y con CSIRT estamos en un proyecto de integrar las alertas de nuestras EPO en lo que es el lector de logs de CSIRT. Quiero decir, seguimos evolucionando. Yo tendría yo que pagar por ir a trabajar, si es que esto me encanta. ¿Vale? Ahí es eso, y entonces, de momento deciros que con lo que pusimos en las casas de los trabajadores, médicos, etcétera, que se ha quedado porque las guardias localizadas ahora pueden conectarse desde su casa con su equipo y no tienen que tener un corporativo. Tenemos aproximadamente, pero lo pusimos en residencias que el médico llega por la noche, se conecta para ver el historial de un enfermo y se conecta desde el equipo de la residencia porque el médico ha ido con el maletín. Lo pusimos en centros penitenciarios porque van a pasarse consulta, lo pusimos en muchos sitios. Gente que necesita conectarse a nuestros sistemas desde equipos externos. Habrá unos 3.500. Y de momento hemos revisado como unas 750 auditorías de cumplimiento de Clara. Yo anoche ya creo que no podía ni escribir Clara y escribí Calra. O sea, vamos, tremendo. ¿Vale? Y tenemos como unas 180 pendientes de revisar, pero van llegando, van haciendo peticiones y cualquier empresa que quiere conectarse, laboratorio, tiene que pasar la auditoría de Clara. En Transit 2.0, que se ha securizado y con la posibilidad de subida de ficheros desde usuarios externos a través de carpetas compartidas, pues más de 6.000 usuarios de la Consellería han hecho uso de Transit alguna vez. No todo el mundo tiene que compartir información, no todo el mundo tiene, pero más de 6.000 usuarios han hecho uso de Transit alguna vez. Esta es la que os decía yo. Hemos partido el front-end y el back-end. Esto hace de front-end y los documentos se almacenan allí, con lo cual hemos añadido una separación más. Aquí se puede hacer un análisis, se puede ver, y lo próximo sería tal vez que esos documentos que se suben se analizaran en una sandbox antes de subirse. Pero todo vendrá. Pero ahora lo principal es que si yo soy el médico o yo soy el servicio de informática y tengo que ponerme en contacto con la Consellería de Justicia porque me tienen que enviar un dossier para yo informar algo al DPD, yo puedo compartirle un directorio y decirle al de Justicia, súbemelo ahí. Y él, si quiere compartir algo conmigo, me lo sube ahí. No puede subir nada más, no puede borrar, no puede añadir archivos, pero puede enviarme. Y cuando yo le comparto algo, se lo mete en ese directorio y a través de la web él puede verlo. ¿Vale? Esta es la parte que decía yo de Transit 2.0. Ideamos un sistema de cajas para desplegar microclaudia. ¿Qué son las cajas? Las cajas son, la Consellería es una caja, tiene 24 cajas, que son las 24 UIDs. Dentro de las 24 cajas hay cajitas más pequeñas, los servidores, los portátiles, los equipos del hospital y los equipos de los centros de salud. De manera que el despliegue se hizo por partes y cuando ocurre algo en alguna de las cajas, el sistema de alarma que tenemos avisa a quien tiene que avisar de que microclaudia ha dado un aviso. ¿Vale? Tenemos una consola que está en el CCN con microclaudia y no nos hemos vuelto locos. Y tenemos 39.182 equipos con microclaudia desplegado. Y de esos 39.182 equipos, 952 son servidores. ¿Vale? No hemos terminado, porque microclaudia daba una ventaja tremenda. ¿Cómo tenéis el inventario de vuestras organizaciones? Bueno, debe ser como el cuarto de mis hijos, ¿no? Que está todo, pero no sabes exactamente dónde, ¿no? Por esto es lo mismo. Hay cosas que tenemos en dominio CS, hay cosas que no tenemos en dominio CS. Y pongo, por ejemplo, tenemos la Consellería y tenemos el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la FE, el Instituto de Investigaciones Sanitarias del Clínico y Fisabio. Esos tres no están en dominio CS. Pero al instalar microclaudia y instalar el agente, yo los veo dentro de CS. Cuando llega una alerta de la sonda de una IP, yo en lugar de irme a buscar a la CMDB y ver dónde es, entro en microclaudia, pongo la IP y a mí me dice dónde está ese equipo, aunque yo no lo tenga en la CMDB. Y eso nos lo ha proporcionado microclaudia. Y luego hay otra cosa pues, de la que yo estoy contento. Llevamos como 9 meses con el despliegue de microclaudia y 3.982 equipos, 38.918 alertas. O sea, no salimos ni a una alerta por equipo. ¿Vale?
y muchas son de que cuando la gente se para nos envía, y nosotros también hemos trabajado con el CCN en pedirle mejoras para microclaudia, y de hecho nos han hecho casos. Ahora aparecen más equipos, aparece la IP, aparece, en fin. Yo creo que es un proyecto y es una protección contra el ransomware, bueno, contra 94 tipos de ransomware. Esta es la de la sonda que tenemos en los hospitales. Queríamos mejorar el conocimiento de nuestra estructura, de nuestro inventario de activos, que nos permita ver y solventar vulnerabilidades, sobre todo vulnerabilidades de equipos médicos, de equipos que no podemos abrir y no sabemos lo que hay dentro porque nos lo han vendido así, y sobre todo ver desplazamientos laterales. Esto, si lo veis un poco, es lo que la sonda que tenemos puesto en esos 4 hospitales nos dibuja. Cuántos elementos tienen, cuántos nodos, cuántos links, cuántos protocolos diferentes. Acordaos que los protocolos de seguridad industrial no son TCP, ¿vale? Son protocolos propios de muchos nativos de los propios dispositivos médicos. Variables, 44 routers wifi, 18 televisiones, 104 impresoras, un móvil que se conecta a la red corporativa, vamos a ver quién es. En fin, nos permitió ver un poco el dibujo de ese hospital. ¿Qué está pasando ahí dentro? Esto es lo que hacía, y estos son... Juan me ha visto las lecciones aprendidas desde su punto de vista, y yo voy a verlas desde el punto de vista organizativo, y yo desde el punto de vista operacional. Lo primero es que, ya os he dicho, Juan me enseñó que la prisa es tu peor enemiga, y yo le enseñé que la calma no es tu mejor amiga. Tal vez encontrar el equilibrio es entre la prisa y la calma sea la lección, una de las lecciones más importantes que aprendimos, ¿vale? Lo segundo es que los usuarios, y Juan me lo ha contado también muy bien, si tú pones al usuario de tu parte, acabas de crear 70.000 firewall humanos, 70.000 personas que cuando tengan un problema y reciban un correo de phishing, pararán un segundo y dirán, un momento, ¿qué voy a contestar? ¿Vale? Imaginaros si somos capaces de integrar 70.000 personas en esa dinámica. Y creo que en gran medida lo hemos conseguido. Y yo siempre les digo lo mismo. Con ellos, contando con los usuarios a nuestro favor, puede que la guerra esta contra los ciberdelincuentes, la guerra esta no la ganemos. Lo que está seguro es que si no contamos con ellos, la guerra la perdemos. Ya te digo, puede que no ganemos al final, pero sin ellos perdemos seguro. Luego, tus compañeros del servicio de informática, los de comunicaciones, que hicieron un trabajo impresionante, los de sistemas, los de GPT, me gustaría no dejarme a nadie, los de CSIRT, son tus amigos, son tu pandilla. Tienes que ponerlos en modo stand by me, es decir, en modo cuenta conmigo. Y la única manera de hacerlo es compartir, enseñarles, y cuando no sepas lo que te están diciendo, intentar ponerte en su lugar. Ya os digo, lecciones técnicas, nos escribís por correo y os enviaremos las que queráis. Estas son lecciones un poco más humanas. Si quieres que la gente crea en la ciberseguridad, tienes que creer tú y hacer que sepan que crees en lo que haces. Y eso es muy importante, nunca envíes, ve tú el primero. Y eso lo aprendimos. Cualquier proyecto que empezamos con un hospital, con sistemas, siempre vamos nosotros los primeros. Porque si no vamos nosotros, la gente no viene, ¿vale? Lo del sesgo de supervivencia, no sé si habéis leído a veces esto que publica el CCN y al final dice, aprende a trabajar como si estuvieras comprometido. ¿Vale? Eso es el sesgo de supervivencia, me explico. Yo lo traduciría de otra manera, ¿no? Pero lo que quería haceros ver del sesgo de supervivencia es, lo que conocemos no tenemos por qué tener miedo porque tenemos soluciones. A lo que tenemos que tener miedo y prepararnos es para lo que no conocemos. Y entonces, me gusta muchísimo. ¿Sabéis lo que es esto? Vale. Esto es un estudio que encargaron los aliados a mediados de la Segunda Guerra Mundial para saber en los aviones que volvían dónde habían recibido los disparos, ¿no? Y proteger aquellas zonas donde los disparos se habían recibido. Hasta que un matemático polaco dijo, me parece que lo estamos haciendo mal, porque estamos viendo los que han vuelto. Estoy seguro que lo que tenemos que proteger es aquellos que no han vuelto. Y los que no han vuelto seguramente es porque han recibido disparos aquí, que este ha vuelto porque no tiene, disparos aquí y disparos aquí.
En lugar de proteger las zonas donde sé que no me afectan, voy a proteger lo que sé, lo que no sé si me afectará. Es decir, es la versión de aprende a trabajar como si estuvieras comprometido. ¿Vale? Y la lección más importante, y esto no sé si voy a ser capaz de decirlo, pero la lección más importante que aprendimos no es sobre informática, es sobre el valor. Se han hecho muchísimos homenajes a la gente que durante la pandemia dio su vida porque murieron compañeros nuestros. Pero yo creo que el verdadero valor lo demostraron los que día tras día siguieron yendo a trabajar y no sabían si por la noche volverían a casa. Al final esas personas nos enseñaron, yo creo que la lección más importante de todo esto, que si no te rindes, aunque por muy oscura que sea la hora que te toque vivir, al final siempre sale el sol. Y eso creo que es una lección que no puede pagarse. Muchas gracias por haberme atendido. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento.